Hola, me alegro mucho de saludarte, bienvenido a un curso de milagros. Hoy vamos a seguir con el capítulo 19, la consecución de la paz, y vamos a hacer el subcapítulo número 3, la irrealidad del pecado. La irrealidad del pecado. El pecado no existe, no es real, no existe, no es real. Es una invención, porque el pecado condena inmediatamente y no puede haber ninguna condenación para los seres humanos. Pero bueno, culturalmente, religiosamente, etcétera, se ha vendido una idea del pecado, una idea de los errores, que cometer errores es vivir en pecado, es vivir condenado para siempre. Con esa idea original del pecado original, etcétera, hemos llegado a estas alturas que aquellos que incluso no son religiosos creen que pecan, ¿no? Que ya es el colmo, que nos sintamos culpables. Ni el pecado, ni la culpabilidad, ni la condenación existen. Así que vamos a ver por qué es irreal el pecado. La irrealidad del pecado. La atracción de la culpabilidad reside en el pecado, no en el amor. Impresionante esta frase. El pecado volverá a repetirse por razón de esa atracción. El miedo puede hacerse tan agudo que al pecado se le niega su expresión. Pero mientras la culpabilidad continúe siendo atractiva, la mente sufrirá y no abandonará la idea del pecado. Pues la culpabilidad todavía la llama, y la mente la oye y la desea ardientemente, y se deja cautivar voluntariamente por su enfermiza atracción. El pecado es una idea de perversidad que no puede ser corregida, pero que sin embargo será siempre deseable. Es importante esto. No puede ser corregida porque no existe. Es una idea de perversidad, no puede ser corregida porque no existe. Pero siempre será deseada. Mientras nuestra mente crea en el pecado, crea en la condenación, crea en la culpa, será deseado. Al ser parte esencial de lo que el ego cree que es, al ser parte esencial de lo que el ego cree que eres, que paso la página, la desearás. Tu ego cree que eres eso y tú lo deseas. Tu mente te está atrayendo hacia eso. Es como cuando alguien te dice, no hagas eso, eso no se puede hacer. Nos atrae lo prohibido. Eso es lo que te están explicando aquí. ¿Por qué te atrae eso? Porque no hay nada prohibido, claro. Y solo un vengador con una mente diferente de la tuya podría acabar con ella valiéndose del miedo. El ego no cree que sea posible que lo que el pecado realmente invoca y a lo que el amor siempre responde es al amor y no al miedo. El pecado invoca al amor. Pues el ego lleva al pecado ante el miedo, exigiendo castigo. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. Y no sucedió. Son interpretaciones siempre de lo que pasa. Mas el castigo no es sino otra forma de proteger la culpabilidad, pues lo que merece castigo tuvo que haber sucedido realmente. El castigo es siempre el gran protector del pecado, al que trata con respeto y a quien honra por su perversidad. Lo que clama por castigo tiene que ser verdad. Eso cree el ego. Y lo que es verdad no puede sino ser eterno, y se seguirá repitiendo sin cesar. Pues deseas lo que consideras real y no lo abandonas. Un error, en cambio, no es algo atractivo. Lo que ves claramente como una equivocación, deseas que se corrija. A veces un pecado se comete una y otra vez con resultados obviamente angustiosos, pero sin perder su atractivo. Mas de pronto cambias su condición, de modo que de ser un pecado pasa a ser simplemente un error. Ahora ya no lo seguirás cometiendo, simplemente no lo volverás a hacer y te desprenderás de él, a menos que todavía te sigas sintiendo culpable. Pues en ese caso no harás sino cambiar una forma de pecado por otra, reconociendo que era un error, pero impidiendo su corrección.
eso no supone realmente un cambio en tu percepción, pues es el pecado y no el error el que exige castigo. Y esto sucede mucho con los papás y las mamás, con los niños. Un psicólogo decía el otro día, una psicóloga, que el castigo es la impotencia de los padres, ¿no? Y es verdad, mientras tú creas que tu hijo es culpable de algo, lo culpabilices por los pecados que comete, lo estarás condenando constantemente. Ese niño no podrá aprender de sus errores, como tú no pudiste aprender de los tuyos, porque tus papás y sus papás y sus mamás no permiten que eso suceda, porque ya los están culpando, porque agarraron chocolate, porque se subieron a una silla, porque no les dieron el amor como esperaban, porque no les están haciendo felices. No solo estoy hablando de las cosas que hacen físicamente, sino de cosas que los papás esperan y las mamás de los hijos y no sienten que les lleguen. Cuando unos papás y unas mamás no están sanos mentalmente, no tienen una mente recta, no tienen una mente sana, van a exigir a sus hijos que los hagan felices. Para eso tienen hijos. Y que los cuiden, y que los protejan, y etc. Y es al revés, es el papá y la mamá la que tienen que preocuparse de que esos hijos e hijas nazcan fuertes, libres, con autoestima, sin culpas, sin pecados, sin condenas, sin cargas. Esa es la labor de un papá y una mamá. Y esa es la labor de todos, darnos cuenta de que todo eso que nos han metido en la mente no existe. Está metido con tanta fuerza que es como un virus de ordenador. Está metido de manera muy sibilina en nuestra mente para que la culpabilidad siempre nos acompañe y tengamos que seguir nuestros programas mentales hasta nuestra muerte, obedeciendo a quienes nos encarcelan. El Espíritu Santo no puede castigar el pecado, reconoce los errores y su deseo es corregirlos tal como Dios le encargó que hiciese. Pero no conoce el pecado ni tampoco puede ver errores que no puedan ser corregidos, pues la idea de un error incorregible no tiene sentido para él. Lo único que el error pide es corrección y eso es todo. Lo que pide castigo no está realmente pidiendo nada. Todo error es necesariamente una petición de amor. ¿Qué es entonces el pecado? ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quienes mantienen oculta una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar? Lo leo otra vez porque he cometido un error y lo corrijo. ¿Qué otra cosa podría ser sino una equivocación que quieres mantener oculta? Una petición de ayuda que no quieres que sea oída y que por lo tanto se queda sin contestar. En el tiempo el Espíritu Santo ve claramente que el Hijo de Dios puede cometer errores. En esto compartes su visión, mas no compartes su criterio con respecto a la diferencia que existe entre el tiempo y la eternidad. Y cuando la corrección se completa, el tiempo se convierte en eternidad. Qué bello esto. El Espíritu Santo puede enseñarte a ver el tiempo de manera diferente y a ver más allá de él, pero no podrá hacerlo mientras sigas creyendo en el pecado. En el error sí puedes creer, pues este puede ser corregido por la mente, pero el pecado es la creencia de que tu percepción es inalterable y de que la mente tiene que aceptar como verdadero lo que le dicta la percepción, que ya sabemos que percibimos con nuestros sentidos limitados, no el 100% de lo que está sucediendo aquí. Si la mente no obedece, se la juzga como desquiciada. De ese modo, la mente, que es el único poder que podría cambiar la percepción, se mantiene en un estado de impotencia y restringida al cuerpo por miedo al cambio de percepción que su maestro, que es uno con ella, le brindaría. Cuando te sientas tentado de pensar que el pecado es real, recuerda esto: si el pecado es real, ni tú ni Dios lo sois. ¡Wow! Si la creación es extensión, el creador tiene que haberse extendido a sí mismo y es imposible que lo que forma parte de él sea completamente diferente del resto. Si el pecado es real, Dios no puede sino estar en pugna consigo mismo. Tiene que estar dividido, debatiéndose entre el bien y el mal, ser en parte cuerdo y en parte demente, pues tiene que haber creado aquello que quiere destruirlo y que tiene el poder de hacerlo. Fíjate qué interesante esta reflexión. ¿Cómo va a crear Dios cosas que lo pueden destruir?
tiene que ser creado por nosotros, por una mente que no está recta. Nadie crearía algo que lo puede destruir, salvo nosotros con nuestra mente insensata, ¿no? Mientras creas que tu realidad... Lo que pasa es que es mentira, perdón, que no he acabado la reflexión. Lo creamos en nuestra mente insensata, pero no existe. Es solo un pensamiento. Y no nos damos cuenta de eso. Creemos que es una creación de verdad y que nos va a matar. Mientras creas que tu realidad o la de tu hermano está limitada a un cuerpo, seguirás creyendo en el pecado. Mientras creas que los cuerpos se pueden unir, seguirás encontrando atractiva la culpabilidad y considerando el pecado como algo de inestimable valor. Pues la creencia de que los cuerpos limitan a la mente conduce a una percepción del mundo en la que la prueba de la separación parece abundar por todas partes. Así Dios y su creación parecen estar separados y haber sido derrocados, pues el pecado demostraría que lo que Dios creó santo no puede prevalecer contra él, ni seguir siendo lo que es ante su poderío. Al pecado se le percibe como algo más poderoso que Dios, ante el cual Dios mismo se tiene que postrar y ofrecer su creación a su conquistador. ¿Es esto humildad o demencia? Si el pecado es real, tiene que estar permanentemente excluido de cualquier esperanza de curación, pues en ese caso habría un poder que trascendería al de Dios, un poder capaz de fabricar otra voluntad que puede atacar y derrotar su voluntad, así como conferirle a su hijo o a su hija otra voluntad distinta de la suya y más fuerte. Y cada parte fragmentada de la creación de Dios tendría una voluntad diferente, opuesta a la suya y en eterna oposición a él y a las demás. Tu relación santa tiene ahora como propósito la meta de demostrar que eso es imposible. El cielo, voy a pasar la página, el cielo le ha El cielo le ha sonreído, y en su sonrisa de amor la creencia en el pecado ha sido erradicada. Todavía lo ves porque no te das cuenta de que sus cimientos han desaparecido. Su fuente ya ha sido eliminada y solo puedes abrigarlo por un breve periodo de tiempo antes de que desaparezca del todo. Lo único que queda es el hábito de buscarlo. Y sin embargo, lo contemplas con la sonrisa del cielo en tus labios y con la bendición del cielo en tu mirada. No seguirás viendo el pecado por mucho más tiempo, pues en la nueva percepción, la mente lo corrige cuando parece presentarse y se vuelve invisible. Los errores se reconocen de inmediato y se llevan enseguida ante la corrección para que ésta los sane y no para que los oculte. Serás curado del pecado y de todas las atrocidades en el instante en que dejes de conferirle poder sobre tu hermano o sobre tu hermana. Y lo ayudarás a superar sus errores al liberarlo jubilosamente de la creencia en el pecado. Porque cada vez que alguien comete un error y nosotros creemos que es un pecado y que es culpable y lo condenamos, evitamos que esa persona pueda soltar eso, porque tú no lo estás soltando. Ese que ves es parte de tu conciencia. Si tú lo mantienes en ese estado se va a quedar siempre. Solo soltando, permitiendo que eso sea solo un error y corregirlo, es como puedes cumplir muy bien tu función, que es llevar la paz a todas las mentes a través de mi perdón. Mi perdón primero. Me perdono por haber creído que era un pecado. Y te perdono a ti por lo que nunca hiciste. En el instante santo verás refulgir la sonrisa del cielo sobre ti y sobre tu hermano, y derramarás luz sobre él, en jubiloso reconocimiento de la gracia que se te ha concedido. Pues el pecado no puede prevalecer contra una unión que el cielo ve con beneplácito. Tu percepción sanó en el instante santo que el cielo te dio. Olvídate de lo que has visto y eleva tus ojos con fe hacia lo que ahora puedes ver. Estás en otra vibración cuando consigues eso. Las barreras que impiden el paso al cielo desaparecerán ante tu santa mirada, pues a ti que eras ciego se te ha concedido la visión y ahora puedes ver. No busques lo que ha sido eliminado, sino la gloria que ha sido restituida para que tú la veas. Mira a tu Redentor y contempla lo que Él quiere que tú veas en tu hermano, y no permitas que el pecado vuelva a cegar tus ojos, pues el pecado te mantendrá separado de Él, pero tu Redentor quiere que veas a tu hermano como te ves a ti mismo. Vuestra relación es ahora un templo de curación, un lugar donde todos los que están
fatigados pueden venir a descansar. En ella se encuentra el descanso que les espera a todos y a todas después de la jornada, y gracias a vuestra relación, todas se encuentran más cerca de ese descanso. Por eso, cuando tú te liberas, salvas al mundo que ves. Porque lo que ves es tu creación. Lo has co-creado tú, aunque no lo recuerdes. Disfruta de este capítulo y muchas gracias.